bienvenidos a Liberty Church. Estamos muy contentos que hayas decidido estar con nosotros el día de hoy. Hemos estado orando para que este servicio sea de bendición para ustedes. Nos encantaría que formaras parte de nuestra familia. Si te gustaría recibir más información, por favor llena una tarjeta de conexión provisto por uno de nuestros servidores. Nos encantaría saber más de ti. Espero que disfrutes el servicio. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada te iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitas en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás.
Señor Jesús, porque tu nombre es poderoso y porque tú eres milagroso y tú eres el que todo lo puede. Y te pedimos que nos des fe, que nos des esperanza, que nos des hambre de ti para poder alabarte, para poder confiar en que todo lo que nos pasa en nuestra vida está en tu control y que todo va a ser solucionado a tu momento, en tu tiempo. Gracias, Señor Jesús. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, oh, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, y ser lleno de ti hoy. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy
Hola, bienvenidos otra vez este día en la casa de Dios. Si están ahí en sus casas por primera vez mirando este video, les quiero darle la bienvenida y decirle gracias por estar con nosotros. Pónganse cómodos, háganse un cafecito, pónganse en el sofá y prepárense para recibir la palabra, para que no nos distraigamos y estemos cómodos. Ya sé que ustedes también pueden pausar el video y ir al baño, como sea, pero les quiero dar la bienvenida. Y si es la primera vez que están acá con nosotros, quiero que vayan a nuestra página de internet, pueden apretar pausa en el video ahora mismo y pueden ir a la página de nuestra iglesia para que podamos conectar con ustedes. Si no están acá en New Jersey, está perfectamente bien. Queremos igual orar por ustedes. Queremos que ustedes puedan formar parte de nuestra familia virtual. Así podemos conectar. Antes de abrir la palabra de Dios y comenzar, quiero orar por la palabra, para que Dios bendiga lo que va a ser predicado en estos momentos y también para que prepare nuestros corazones a recibirlo. Así que oremos juntos. Dios, gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias porque sos un Dios grande, soberano, y te queremos agradecer ahora mismo por la palabra de Dios, porque has llenado estas páginas con sabiduría, con lecciones, con parábolas, y eso es lo que estamos atravesando en esta serie. Señor, te pido por favor que me des claridad para que me pueda expresar bien y para que todos los oyentes puedan ser bendecidos y que no me presten atención a mí, sino que al contenido de la palabra, de lo que va a ser hablado en estos momentos, Señor. Te amamos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez pensaron o se sintieron como que Dios no es justo? Yo les aseguro que sí. De la forma que algunos disfrutan de la vida, son bendecidos, y hasta inclusive parece que todo lo que hacen, todo lo que a que prueban sus manos, parece que prospera. Y más allá de solamente prosperar, parece que ellos avanzan, son notados en sus empleos, el jefe siempre les da favor, y aunque ellos han pasado menos tiempo en su trabajo que vos, ellos reciben promociones antes que vos. Y a veces se siente como que Dios, ¿cómo puede ser que yo estoy siendo fiel? Estoy caminando con vos, siendo obediente, estoy siendo paciente, esperando tus promesas, y de repente viene otra persona y parece que ellos avanzan sin ninguna dificultad, sin ningún estorbo. Y es difícil navegar las emociones porque sentimos que Dios es injusto y no nos ve. Y yo creo que muchos de nosotros, si somos honestos, vamos a tener nuestra propia historia. Tenemos nuestro propio ejemplo en nuestra vida, que empezamos a jugar este juego de comparación, en que nosotros empezamos a comparar nuestras circunstancias con las bendiciones de la otra persona. Y hay veces, hasta inclusive a través del internet, en las redes sociales, vemos que esto es aún más exagerado, porque nosotros comparamos nuestro peor día con el mejor día que es posteado en Instagram o Facebook de las otras personas, y nos ponemos a deprimirnos. Y yo creo que los apóstoles estaban pensando lo mismo. Ellos, por un segundo en el pasaje, vamos a estar en Mateo capítulo 20, pero antes de entrar a nuestro pasaje en la parábola de la viña, que ese es el título de nuestro tiempo juntos, es parábola de la viña en Mateo capítulo 20. Pero antes de entrar a esos versículos, debemos considerar el contexto. Porque si nosotros miramos el contexto, le da el significado a la parábola. Y necesitamos saber por qué Jesús sintió la necesidad de darles esta parábola. Entonces, en Mateo 19:27 dice: aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Jesús acababa de hablar con el joven rico, y el joven rico quería saber qué necesitaba hacer para entrar al reino de los cielos, y
Jesús le dice que necesitaba seguir la ley y le da los mandamientos y él dice, todo lo he hecho desde mi juventud. Entonces Jesús le hace una declaración que es tan poderoso y difícil que hay que abandonar todo y seguir a Jesús. Y este joven rico no quiso porque tenía mucha riqueza y no quería dejarlo para seguir a Jesús. Entonces, después de haber escuchado esta parábola o esta interacción, no una palabra, esta interacción con este joven, los apóstoles, bueno, nosotros hemos hecho eso, nosotros lo dimos todo. Hemos dejado todo a los pies de Jesús y te hemos seguido. Hemos abandonado a nuestros familiares, nuestros padres, nuestras madres, nuestras familias y te hemos seguido, Jesús. Ahí eso es lo que están expresando en versículo 27. Aquí nosotros os hemos dejado todo y hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea, querían saber qué ganamos nosotros porque lo hemos dejado todo. Entonces Jesús, al contestar su pregunta, les da esta parábola. Les da esta parábola para que puedan entender cómo es el reino de los cielos. Cómo es el reino de los cielos. Y la palabra se llama los obreros de la viña. Y vamos a leer el pasaje en su totalidad y después vamos a desempacar algunas categorías para que podamos entender el pasaje. Pero vamos a empezar en Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16, que dice así. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que se estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sextas y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados. Y le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te he agraviado, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, porque quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Ahí tenemos la parábola completa. Pero antes de desempacar la información y entrar a nuestros puntos para aplicar en nuestras vidas, hay que definir un par de cosas, porque acuérdense que las parábolas son historias paralelas, es una comparación a algo que es relevante, algo que es entendible en el contexto para ilustrar una verdad espiritual. Entonces, debemos reconocer cuál es el simbolismo. Entonces vemos que el dueño de la viña es Dios. Ese es el primero. El dueño de la viña es Dios. Y los obreros son los creyentes que están en diferentes niveles de madurez espiritual, que están en diferentes partes de su vida. Después la viña son las oportunidades que nosotros tenemos de servir a Dios. Son las oportunidades que tenemos de servir a Dios.
Así que antes de seguir adelante tenemos que entender esto, para que no mal interpretamos la parábola y nos pongamos en un lugar diferente, porque nosotros somos los obreros. Nosotros no somos el dueño de la viña, somos los obreros. Así que mientras estamos atravesando los versículos, tengan en mente quiénes somos en esta historia. Porque mi primer punto, lo que quiero enfatizar en la primera parte de este pasaje es que Dios recompensa justamente. Dios recompensa justamente. Una de las cosas que yo no sabía de este pasaje es que es digno de notar que el día típico de trabajo en esa cultura judía era de las 6 de la mañana hasta las 6. O sea, desde el momento que salía el sol hasta que caía el sol, ellos trabajaban. Y los obreros, que este hombre, este dueño de la viña, que había salido, el padre de familia que salió temprano a buscar, fue al pueblo a buscar trabajadores, personas que podían trabajar en su viña. Y esto es interesante porque significa que estos no eran sus empleados desde un principio, sino que estas personas eran labradores diarios. Estos obreros diarios eran personas que no tenían trabajo fijo y solamente podían trabajar de día en día. Entonces, estas personas quizá no tenían un oficio, quizá no tenían una profesión. Entonces, ellos estaban obligados a ir al centro de la ciudad, al mercado, para que los dueños de las viñas y los empleadores los contraten y los envíen a trabajar para que puedan proveer para ese día. Entonces, en esa categoría de personas habían mucho tipo de personas. Normalmente eran los que eran marginalizados, eran los que eran los menores de la sociedad porque no tenían profesión ni posesión ni nada, sino su tiempo y sus cuerpos para trabajar ese día. Entonces, no eran necesariamente personas de alto prestigio. Y no solamente que leemos en la historia que ellos recibieron un pago justo, algo generoso, algo que no merecían, un denario. En esos días, esto es algo que nosotros no sabíamos, al menos que hagamos un poco de investigación, pero un denario era el salario de un soldado romano. Era un buen salario. Era algo que quizá era más de lo normal para pagarle a un trabajador diario. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender desde un principio, porque cuando abrimos el pasaje, el primer versículo dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre. El reino de los cielos. Dios está explicando cómo es el reino de los cielos, cómo funciona la verdad espiritual en nuestra vida, que nosotros vamos a recibir una recompensa cuando Dios nos llama, cuando Él nos contrata y nos dice, vení a trabajar en mi viña. Es el momento donde nosotros aceptamos la invitación de Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal y nos es prometido una recompensa. Más allá de eso, es una recompensa que es generosa, es más de lo que merecemos. Entonces, acá vemos que este hombre le iba a dar un sueldo generoso, un sueldo justo. Y al igual Dios lo hace con nosotros. La Biblia, a través del Antiguo Testamento y también el Nuevo, habla de la importancia de pagar lo que es justo. Necesitamos pagar lo que es justo, y si sos un dueño de un negocio, o si le debes algo a alguien, o si alguien hace un trabajo para vos, es justo que nosotros le demos una recompensa justa a ellos por su trabajo. Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 al 15, dice así: no oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado.
si nosotros no pagamos lo que es justo y nosotros somos egoístas y no queremos pagar lo que es debido y no queremos dar la recompensa justa a nuestros empleados, a las personas que están a nuestro alrededor o quizá debajo de nosotros y no somos como Jesús y seguimos en sus pasos, dice, acá hay como una advertencia, ¿no? Dice, pues es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Así que a Dios le importa que todas las personas sean recompensadas justamente por su trabajo. Y al igual que Dios nos llama a nosotros a trabajar en su viña, Él a nosotros nos va a pagar lo que es justo, lo que es honrable. Entonces, hay veces que nosotros pensamos que no nos es dado lo que es merecido, pero les aseguro que Dios para Él es muy importante. Jeremías 22:13 dice esto: darle el salario necesario a los que trabajan. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndosela de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo. Este pasaje me dio temor, porque hay mucha de nuestra cultura que hay muchas personas que se están enriqueciendo sobre las espaldas de otras personas y no le dan lo que es justo. Y Dios nunca va a esperar de ustedes a que trabajen y hagan algo que Él no está dispuesto a hacer Él mismo, y por lo cual Él no está preparado para darte la recompensa justa. Para Dios es importante, porque yo creo que nosotros nos olvidamos de la gran recompensa que tenemos esperando en el cielo. Que cuando nosotros somos llamados a trabajar en la viña de Dios y aceptamos a Cristo y empezamos a madurar en nuestro camino con Él, empezamos a menospreciar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vemos en versículo 2, en capítulo 20, versículo 2, que dice así: y habiendo convenido con los obreros en 1 denario, los envió a su viña. Así que les pagó 1 denario. Y no solamente eso, que en versículo 9, capítulo 20, versículo 9, dice: y al venir los que habían ido, cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Significa que Él a todos los obreros le pagó igual. No tuvo excepción de personas. Él no mostró preferencia y dio más de lo necesario. Dio lo que era justo y lo que era necesario. Él no oprimió a las personas. Era un hombre honrable. Y eso me lleva a otro punto del versículo 9. Vamos a ir a nuestro próximo punto, que es: tarde o temprano Dios te puede usar. Tarde o temprano Dios te puede usar. Esto me da felicidad a mí, porque no importa en qué momento vos recibas a Dios, no importa si vos estás mirando este video apenas es posteado en YouTube, no importa si lo ves 3 años después, 5 o 10 años después, nunca es muy tarde. Nunca es muy tarde. Lo que tenemos que entender que esta parábola también tiene otra. El día de trabajo representa nuestras vidas y representa en los diferentes momentos en que Dios nos llama y nos llama a trabajar en su viña. Vemos que hay diferentes categorías, o no categorías, sino diferentes tiempos, que Él sale temprano en la mañana, que sería a las 6 de la mañana. Él salió a las 6 y encontró un montón de obreros que querían trabajar, entonces los llama y concuerda que le va a pagar 1 denario por el trabajo que van a hacer. Y eso lo podemos ver en versículo 3, que él, saliendo cerca de la hora 3ª del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Entonces él volvió a salir a las 9 de la mañana. Volvió a salir a las 9 de la mañana. Los obreros desde este punto en adelante no le preguntaron sobre la plata, no le preguntaron sobre el dinero, no hicieron un acuerdo sobre cuánto le iba a pagar. O sea que ellos confiaban que el dueño de la viña iba a ser justo,
que él no los iba a robar, que no los iba a estafar, porque este hombre tenía una buena reputación. Entonces no se quejaron, sino que estaban simplemente felices a que alguien los contrató. Entonces ellos fueron a trabajar y después dice en versículo 5, dice que salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Significa que después salió a las 12 de la tarde, salió a las 12 y después de nuevo salió a las 3 de la tarde. Y hizo lo mismo, y había obreros que todavía no estaban trabajando, estaban parados, estaban esperando, y nadie los había contratado, nadie los había dado trabajo. Entonces, vemos su respuesta en versículo 6, saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Esta parte me encantó. Este es el versículo sorpresa de la parábola. Este es el versículo más poderoso, en mi opinión, que él salió a las 5 de la tarde. Acuérdense, 5 de la tarde. O sea, el día de trabajo termina a las 6. Entonces él sale ya casi terminando el día de trabajo a las 5 de la tarde y ve a estos hombres que están desocupados, que no están haciendo nada. Y esto es mi opinión. La palabra de Dios no habla más de estos hombres, pero en esta categoría de personas, a las 5 de la tarde, esos son las personas que toda su vida han vivido de la forma que quieren, que han estado desocupados, que han estado sirviéndose a sí mismos. Son las personas que quizá no por culpa propia, sino que ellos no pueden trabajar. Habían obstáculos que los impidió trabajar. Quizás son las personas que nadie los notó, que nadie los quería, que eran las personas desechadas de la comunidad, que no eran aceptadas y nadie quería darle trabajo. Esas son las personas que caen bajo esa categoría, las de las 5 de la tarde. Y Jesús fue a buscarlos a ellos. Jesús te está yendo a buscar a vos. Nunca es muy tarde y tampoco nunca es muy temprano. Gracias a Dios que Dios me agarró a mí cuando yo era joven y Él agarró mi corazón y no me soltó. Ni por un momento. Y gracias a Dios que a las personas que caminaron lejos de Dios toda su vida escuchan el Evangelio. A veces por primera vez y quizás no, pero no importa a qué hora o qué tiempo, Jesús, Dios, siempre necesita más obreros. Siempre necesita más obreros a través del Nuevo Testamento. Inclusive Jesús, Él acostumbraba a hablar de parábolas que tienen que ver con la cosecha. Entonces, vemos en Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38, que dice así, vamos a buscarlo juntos. Mateo capítulo 9, versículo 37. Que dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Jesús, Él ve a este mundo que está roto, está corrompido, está sufriendo, este mundo lleno de pecado. Y vemos que Él está conmovido con compasión, que son como ovejas que no tienen pastor y están perdidos. Y Él habla, y Él en sus palabras dice que la mies es mucha. A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Dios siempre está saliendo a buscar más obreros. No sé en qué lugar estás este día. No sé en qué lugar estás ahora, si venís de una vida muy lejos de Dios, sirviéndote a vos mismo
como el rey de tu corazón y de tu vida y sirviéndote a vos mismo con placeres, y sos el único que dirige tu mente, tus pensamientos, tus acciones. Dios te está buscando y nunca es muy tarde. No importa lo que has hecho, no importa los pecados que has cometido, no importa en qué estado de tu vida Dios te encuentra. Si es como un joven, si es como un adolescente, si no es como un adulto o hasta inclusive un viejito, un anciano, Dios te quiere usar. Dios tiene trabajo y un propósito para tu vida. No solamente te quiere salvar y recompensar, sino que Él tiene un propósito para tu vida. Nunca es muy tarde. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Por qué moriréis? Le hace la pregunta, ¿y por qué moriréis? ¿Por qué vas a seguir un camino que te va a llevar a la destrucción, a la muerte? Un camino que solamente está lleno de dolor y ausencia de la bondad de Dios. ¿Por qué haríamos algo así? El versículo literalmente dice que no quiero la muerte del impío, no quiero que el malvado tenga que morir. Quiero que venga, quiero que forme parte de mi familia y acepte el perdón de pecados. Y nosotros hay veces que pensamos que para mí es muy tarde. A mí nadie me quiere. ¿Para qué sirvo yo? Y empezamos a ser esclavizados con nuestros pensamientos sobre nosotros mismos. Pensamos que los demás piensan eso de nosotros y proyectamos nuestras emociones a los pensamientos de los otros y empezamos a entrar en ansiedad y en depresión y de repente no nos sentimos como que nos merecemos nada y como que estás demasiado lejos de Dios como para poder volver. Y eso no es cierto. Jesús, hasta las personas, por la gracia de Dios, que Dios me encontró cuando yo era joven, aún así Dios no terminó de buscar a las personas, sino que mi vida y este momento es evidencia que Dios te está buscando. Dios quiere tu corazón y quiere que vos sepas que la vida y caminar con Jesús, si vos le das tu vida, te va a recompensar justamente. Y que no importa en qué momento estés, que Él te quiere usar y tiene un propósito para vos. Es interesante de la forma que funciona nuestro corazón, porque nosotros somos personas que son guiadas por el materialismo, por lo que podemos ver, tocar, sentir. Y este mundo nos ha entrenado, nos ha endoctrinado que nosotros debemos servir a las cosas, que debemos estar constantemente buscando materiales, cosas físicas de este mundo. Pero ese es mi tercer punto que está intentando ilustrar el pasaje, es que nosotros necesitamos buscar el reino. Busquemos el reino, no la recompensa. Busquemos el reino y no la recompensa. Nosotros estamos tan enfocados sobre lo que es tangible. Y quiero leer el capítulo 20, versículos 8 al 16, porque vamos a ver la actitud de algunos de los obreros. Empezamos en versículo 8. Dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Qué fácil es para nosotros empezar a murmurar contra Dios cuando vemos la bendición de un hermano. Cuando vemos la bendición, como Dios ama a los demás también.
que ellos quizá están pasando por algo difícil. Y Dios los bendice. Y nosotros empezamos a murmurar contra Dios y a tenerle en culpa. Nos enojamos con Dios porque no nos dio más de lo que acordamos. Dios ya te ha prometido una recompensa justa. Algo, y es más que justo, es algo generoso, es algo increíble. Y aún así nos enojamos con Dios porque Él no nos da algo más de lo que acordamos. Y empezamos a comparar nuestras vidas. Y es lo que estaban haciendo estos hombres. Vamos a seguir leyendo. En versículo 12 dice, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Se estaban quejando. Y eso es algo que muchas de las personas que han caminado con el Señor y han trabajado y han sido fieles, no han cometido adulterio, se han mantenido puros, y de repente hay personas que andan durmiendo teniendo relaciones con cualquier persona, y de repente ellos entran a la iglesia, se arrepienten y se casan antes que vos. Y vos venís caminando hace 8 a 10 años en fidelidad, en pureza, y te enojas con Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué tuviste que bendecirlo a Él y no a mí, que yo vengo caminando en justicia? ¿Por qué? Y es lo que estaban sintiendo estos hombres. Ellos cargaron con el labor y el trabajo. Pero Jesús expone algo de sus corazones. Vamos a leer lo que respondió en versículo 3. Dice, Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, ¿no te hago agravio? ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia? Porque yo soy bueno. Jesús estaba exponiendo una de las maldades de su corazón. Porque nosotros, hay veces que nosotros somos como estos obreros, nos ponemos mal cuando Dios bendice a otros, cuando otros se reciben, nosotros nos ponemos mal. Él había concordado con ellos en un denario y ellos querían más. Sentían como que merecían más. Pero así no es el reino de Dios. Y Jesús nos da esta parábola para que nosotros entendamos que la bendición de Dios no se gana por mérito, sino por su gracia. La bendición de Dios no se gana por mérito, sino por su gracia. Que la bendición de Dios no es contingente, no depende de tus obras, de lo bueno que seas, de lo fiel que seas, de tu fidelidad a asistir a la iglesia. No depende de nada de eso. La bondad de Dios depende de su gracia. Nosotros no recibimos porque nosotros somos increíbles y fieles y trabajamos duro. Dios no nos bendice por eso. Dios nos bendice porque Él es bueno. Dios nos bendice porque Él tiene un carácter perfecto y Él es el que da la bondad y está lleno de gracia. Hay veces que nosotros pensamos que nosotros, con estas cosas que hacemos sobre la tierra, que Dios está impresionado y que ¡wow! ¡Qué bendición que es el pastor para la iglesia, para el reino de Dios! ¿Qué haría Dios sin él? Hasta inclusive quizá el pensamiento se cruzó de nuestras mentes. ¿Qué pasaría si yo no hubiese estado bajo el servicio de Dios? ¿Qué haría Dios sin mí? Y yo creo que eso viene de un lugar en nuestros corazones en que nosotros empezamos a buscar y perseguir las riquezas de este mundo en vez de la recompensa en el cielo. Porque nosotros no buscamos la recompensa acá sobre la tierra. Yo sé que nuestro tercer punto decía, busquemos el reino y no la recompensa, pero lo que quiero decir con ese punto es que nosotros debemos
buscar el reino de Dios, la recompensa eterna. No servimos a Dios para que Él nos devuelva, nos haga rico, que nos llene de placeres y vacaciones y plata y un auto y una casa y una pareja. Nosotros no servimos a Dios para que Él nos dé sus cosas. Porque hay muchos de nosotros que nos hemos enamorado con las cosas que están en la mano de Dios en vez de enamorarnos con Dios. Estamos enamorados de lo que Dios puede hacer para nosotros y no lo que nosotros podemos hacer para Él. Debemos estar conmovidos por el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz. Y no estar esperando en qué podemos recibir, sino en cómo le podemos servir. Yo creo que hay un peligro en nuestra sociedad hoy, porque hemos hecho un ídolo y hemos construido altares a las riquezas. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 3, vamos a leerlo, dice así. Peligro de las riquezas y las consecuencias. De esto vamos a hablar. Vamos ahora, ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Muchos de nosotros estamos acumulando dinero, acumulando cosas, comodidades, y hemos construido un reino, hemos construido un círculo de comodidad. Hemos construido algo en un espacio en que nosotros no tenemos que tener fe. Y yo creo que muchos de nosotros estamos cayendo en este peligro de las riquezas. Y hay consecuencias. Hay consecuencias cuando nosotros nos enamoramos de las riquezas y no de Dios. Y hay consecuencias de vivir una vida en que nosotros estamos constantemente haciéndole la misma pregunta que hicieron los discípulos. ¿Y nosotros qué tendremos? ¿Qué tendremos? Mirá, Señor, mirá todo lo que hice. Yo merezco mucho, ¿no? Yo creo que nosotros debemos cambiar nuestra mirada. Porque hay un versículo específico acá en el pasaje, Mateo capítulo 20, versículo 15. En el versículo 15 dice, vamos a leerlo y lo voy a desempacar un poquito. Dice, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tú envidia porque yo soy bueno. Yo quiero enfocar en esa pregunta, ¿o tienes tú envidia? Hay algo interesante porque en la traducción original, de la copia original que esta Biblia fue traducida, usa la palabra ojo, como el ojo. Cuando tu ojo es malvado, dice, que si tu ojo es malvado, le está preguntando el dueño de la viña, ¿tu ojo es malvado? Porque vemos que nosotros a veces tenemos un ojo malvado. ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Yo creo que muchos de nuestros ojos están corrompidos, están malos, que hemos dejado que nuestros pensamientos tomen tan profunda raíz en nuestras vidas que solamente podemos ver lo negativo. Solamente podemos ver lo que Dios no nos dio. Y un ojo malo siempre va a tener envidia. Un ojo malo nunca puede regocijarse por la bendición de otro. Cuando nuestro ojo es malo, nos perdemos de la bendición de Dios. Cuando tus ojos son malos, nos perdemos de la bendición de Dios. Que cuando los otros son bendecidos y Dios los salva y los llama al trabajo y los prospera y les da más de lo que merecen, porque Dios es bueno y grande.
Y todos participamos y beneficiamos de la gracia de Dios y el perdón de pecados. Y hay veces que nosotros con envidia, con malos ojos, miramos a los demás y hacemos una comparación y decimos, Dios no es justo. Y te quiero decir que Dios es justo. Dios es bueno. Romanos 2, capítulo 4. Romanos 2, 4 dice: cuando tus ojos son malos, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Hay veces que nosotros menospreciamos todo lo que Dios ha hecho para nosotros, que tuvo compasión por nosotros, hasta inclusive si solamente Dios nos salvó de un infierno eterno. Si lo único que vos beneficiás en esta vida es la salvación de tus pecados, ya es muchísimo más de lo que nosotros merecemos. Es mucho más de lo que merecemos. De una muerte eterna, una separación eterna con dolor y sufrimiento y ausencia de Dios en el infierno. Si solamente Dios nos salvó, ya es suficiente y demasiado. Y para la mayoría de nosotros caminamos con una increíble cantidad de bendición. Y nosotros menospreciamos las riquezas de su benignidad, de su bondad, de las cosas que hemos recibido. Y perdemos de vista y tenemos un ojo malo. Dejamos que un ojo malo se desarrolle en nuestras vidas y solamente vemos a las circunstancias con envidia. Quiero terminar nuestro tiempo juntos con este versículo y este concepto, porque yo creo que Dios estaba intentando hacerle entender a los discípulos cómo era el reino de los cielos, que muchos de los que son, en el último versículo dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos escogidos. No importa la posición que tengas, no importa en qué tiempo de tu vida aceptaste a Cristo y empezaste a caminar con Él, no importa los privilegios que Dios te ha dado, no importa en dónde te encontres, no es por tu mérito, sino el de Él, de su benignidad. Y nosotros no seguimos a Dios y no aceptamos a Cristo para lo que nosotros podemos ganar solamente, sino que sobre esta tierra, sino que miramos hacia la eternidad. En Mateo capítulo 6, versículo 19 al 20 dice así: tesoros en el cielo. Vamos a hablar de los tesoros. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Yo les animo, por favor, y les ruego y les suplico que sus tesoros estén en el cielo. Yo creo que muchos de nosotros estamos en un punto de nuestras vidas cuando pensamos que todo revuelve alrededor de nosotros. Pensamos que todo lo que es esta vida es para ver cuánto podemos ascender, cuánto podemos avanzar, cuántos honores vamos a tener, cuántas comodidades y bendiciones y posiciones vamos a poder obtener. Y acá Jesús da vuelta todo el mundo de estos discípulos, mostrándole vez tras vez, tras vez, tras vez, que muchos de los primeros serán postreros y los postreros primeros. Que la posición no depende de cuánto puedas hacer en esta vida, sino por la bondad de Dios. Y si vos estás escuchando esto lejos del Señor y pensás que Dios no te puede usar, yo te quiero animar y te quiero decir ahora mismo, desde la palabra de Dios, que Dios te quiere salvar, te está llamando. Y Él no solamente te está llamando, Él tiene un propósito para tu vida. Y Dios es justo. Dios nunca te va a llamar
hacer algo que no vas a poder hacer. Él te va a capacitar para hacer todo lo que Él te llama a hacer. Tu ojo es malo. Hoy, mientras estás escuchando esto, tu ojo ha sido corrompido en que solamente vemos como vemos las cosas que Dios no nos dio y menospreciamos las cosas que Dios nos ha dado. Si eso sos vos, esta mañana yo te ruego que tengas un momento a solas con Dios, y que te apartes hoy día, quizá después a la tarde, que vayas y te sientes solo a orar y le pidas perdón a Dios. Y le pidas a Dios que te dé un nuevo punto de vista, que puedas mirar con ojos eternos, con ojos celestiales, para que puedas ver hacia la eternidad, que lo que nosotros hacemos ahora va a dar tesoros en el cielo. Y no buscamos tesoros en esta vida porque se corrompen. El dinero se puede robar, se puede perder, se puede quemar. Puedes perder tu salud. Puedes perder familiares, puedes perder a un pariente, o a un esposo, una esposa, a un hijo. Todo eso se puede perder. Pero algo que nunca se puede perder es las promesas de Dios que nos ha dado acá. En Cristo solamente podemos tener vida eterna. Voy a orar en un instante para ustedes. Si ustedes nunca han tomado esa decisión y piensan que no sirven para nada, ya son las 5 de la tarde, el día de trabajo está por terminar y ya piensan que no merecen más nada, no merecen ninguna recompensa. Han vivido sus vidas como quieren, han estado sin hacer nada todo el día y piensan que ya Dios no tiene nada bueno para ustedes. En el nombre de Jesús les quiero decir que están equivocados. Dios tiene algo para vos. Acéptenlo hoy. Hoy es el día de aceptar a Cristo. Hoy es el día de recibir su recompensa y su propósito. Si estás tomando aire ahora mismo, Dios tiene un propósito y te puede usar. Oremos. Dios, te quiero agradecer porque sos un Dios lleno de gracia. Sos un Dios poderoso y misericordioso. Aún nosotros en nuestro estado en que no merecemos y muchas veces malgastamos y menospreciamos nuestro tiempo y nuestras riquezas y las bendiciones que nos das y pensamos que merecemos más. Te ruego, Señor, que cambies nuestro corazón y que no tengamos un ojo malo, que no tengamos un ojo que solamente ve con envidia, sino que veamos con ojos celestiales que miran hacia la eternidad, para que podamos estar en el cielo juntamente contigo y glorificarte para siempre, y cantar y alabarte para siempre, para que podamos poner todas las riquezas a tus pies que hemos acumulado en el cielo, para la honra y para el honor y la gloria de tu nombre. Cámbianos, Señor, y sálvanos si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Te pido por todos los que no te conocen y que tomen esa decisión ahora mismo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si ustedes son parte de nuestra familia a través de la internet y quieren participar de nuestro tiempo de alabanza, que es en nuestros diezmos y ofrendas. Si ustedes quieren formar parte de nuestra familia virtual, les animo que vayan a nuestra página, vayan a la opción dar. Hay instrucciones para que puedan hacer eso. No se olviden de siempre poner sus tesoros en el cielo, para que para nuestros tesoros no sea en nuestra billetera, ¿no? Así que vamos a darle al Señor lo que es de Él y vamos a hacerlo con gozo. No porque tenemos que hacerlo, sino porque queremos. Que estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recién acabamos de hablar que no debemos menospreciar las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Así que, por favor, no se olviden de ser generosos y de devolverle al Señor lo que es de Él. Quiero orar por ustedes y luego podemos estar despedidos. Señor,
Te quiero pedir por todos los que están acá, toda nuestra familia virtual, que ellos puedan sentirse en casa cada vez que están participando de nuestros servicios, Señor, que sean de bendición y que lo compartan con alguien. Que ellos junten a más personas para que puedan escuchar la predicación de la palabra. Queremos que ellos sepan que Liberty Church los ama, estamos orando por ustedes y que ellos puedan experimentar tu gracia. No sé en qué momento ellos se encuentran, Señor, si son las 6, las 9, las 12, las 3 o hasta inclusive las 5 de la tarde, al final de sus vidas, que ellos sepan que que vos tenés un propósito para ellos y que te puedan aceptar a trabajar en tu viña, Señor. Te amamos y te rogamos por todo esto en el precioso nombre de Jesús. Amén.